El teléfono vibró en mi mano y el mundo se detuvo. Renuncio a la beca. Tecleé. Y pulsé enviar antes de que el arrepentimiento me paralizara. En ese instante, bajo el sol abrasador de Almería, sentí que acababa de cortar el último hilo que me ataba a la vida que mis padres habían soñado para mí. Pero, ¿qué importaba? Carla estaba allí. A unos metros. Dibujando líneas invisibles en el aire con sus manos. Hablando de un proyecto que transformaría el casco antiguo. Su voz, ronca por el cigarrillo que fumaba a escondidas, me envolvía como la brisa del Mediterráneo. Yo, Mónica, la hija modelo de un juez granadino, acababa de traicionar todo por ella. Nunca olvidaré el día que la conocí. Era finales de primavera. Y yo había llegado a Almería huyendo de las presiones de la Facultad de Derecho en Granada. Mi beca era plena. Mi futuro asegurado, abogada. Quizá fiscal. Como mi padre. Pero algo en mí se rompía cada vez que entraba en aquellas aulas frías. Necesitaba aire. Mar. Algo que no oliera a papeles y sentencias. Almería me llamó con su luz cegadora. Sus playas salvajes en Cabo de Gata. Su alcazaba vigilando desde lo alto como un secreto antiguo. Entré en aquel estudio de arquitectura por casualidad. Buscando un café cerca de la universidad. Carla estaba encorvada sobre una mesa. Rodeada de planos. El cabello recogido en un moño deshecho. Manchada de tinta en los dedos. Levantó la vista y me sonrió con esa media sonrisa que luego aprendería a temer y desear al mismo tiempo. «Estás perdida», dijo. No como pregunta. Yo negué con la cabeza. Pero era mentira. Estaba perdida desde hacía meses. Hablamos horas. Ella me contó de sus proyectos: restaurar cuevas en el barrio de La Chanca. Diseñar casas sostenibles en el desierto de Tabernas. Donde el cine había rodado tantas historias de pasión y venganza. Yo le hablé de leyes. De justicia. Pero mis palabras sonaban huecas. En sus ojos verdes, intensos como el mar en tormenta, vi algo que nunca había encontrado: libertad. No la libertad falsa de las vacaciones, sino la que nace de elegir tu propio camino. Aunque duela. ¿Por qué renuncié? Me lo pregunto cada noche. Cuando el insomnio me devora. Mi conflicto interno era un torbellino, el deber familiar contra el deseo visceral que Carla despertaba en mí. Mis padres me habían criado para ser perfecta. Heterosexual. Exitosa en el mundo de los hombres. Pero al besarla por primera vez. En la playa de los genoveses. Con las olas rompiendo a nuestros pies. Supe que nada volvería a ser igual. Sus labios sabían a sal y a futuro prohibido. «Quédate conmigo», murmuró ella. Y yo. Idiota. Creí que era posible. Carla era todo lo que yo no: audaz. Independiente. Abiertamente lesbiana en una ciudad donde aún se miraban de reojo las parejas como nosotras. Tenía 30 años. Yo 27. Pero ella parecía haber vivido 3 vidas. Hija de un pescador de Carboneras. Había estudiado en Madrid. Trabajado en Barcelona. Vuelto a Almería para reconstruir lo que el turismo destroza. Su estudio era pequeño. Caótico. Lleno de maquetas y sueños. Yo empecé a ayudarla. Al principio como excusa para verla.
Luego porque me enamoré de su visión. El secreto que guardaba Carla era sutil al principio. Notaba cómo evitaba hablar de su familia. Cómo su teléfono vibraba y ella lo silenciaba con rabia. Nada importante, decía. Pero yo sentía la tensión en su cuerpo cuando nos acostábamos juntas. No diré detalles. Solo que en aquellos momentos de quietud posterior, su respiración se aceleraba como si huyera de algo. Yo atribuía todo a su ex. Una mujer de Madrid que la había dejado destrozada años atrás. No confío fácilmente, me confesó una noche en la Alcazaba, mirando las luces de la ciudad. Pero contigo. Contigo es diferente. Diferente. Qué palabra tan frágil. Yo renuncié a la beca pensando que construiría algo sólido con ella. Mis padres cortaron contacto cuando se enteraron no solo de la renuncia, sino de nosotras. Es una fase, dijo mi madre por teléfono. Voz temblorosa. Mi padre ni habló. Me quedé sola en Almería, trabajando en el estudio de Carla por un sueldo mísero. Pero feliz. O eso creía. Los primeros meses fueron un idilio. Paseos por el desierto de Tabernas al atardecer, donde el sol pintaba las rocas de rojo sangre. Cenas en chiringuitos de agua dulce. Riendo de todo y nada. Ella me enseñaba a dibujar planos. Yo le hablaba de leyes urbanísticas. Nuestras discusiones eran apasionadas, pero siempre terminaban en reconciliaciones que me hacían sentir viva. Era amor. Sí. Pero también dependencia. Yo había abandonado todo por ella. Y en el fondo, esperaba que ella hiciera lo mismo por mí. El malentendido empezó inocentemente. Una tarde, encontré en su estudio una carta arrugada. Era de una mujer llamada Isabel, hablando de nuestro proyecto y volver pronto. Pensé que era una clienta. Carla llegó y la guardó rápido. Nada, dijo. Pero la semilla de duda germinó. Empecé a notar sus ausencias, salidas nocturnas por trabajo. Llamadas que contestaba en voz baja. Mi inseguridad creció como una tormenta en el Cabo de Gata. ¿Por qué no pregunté directamente? Porque temía la respuesta. Porque había sacrificado tanto que no soportaba la idea de que ella no sintiera lo mismo. En mi mente, repetía, ella me eligió a mí. Renuncié por ella. Pero el conflicto interno me carcomía, ¿era yo suficiente para alguien como Carla? ¿Tan libre? ¿Tan magnética? Una noche, después de una discusión tonta sobre dinero, yo apenas llegaba a fin de mes. Ella salió furiosa. Me quedé sola, mirando el mar desde su balcón. ¿Valía la pena? Mi futuro destruido por un amor que empezaba a tambalearse. Pero no. No podía arrepentirme. Aún no. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Carla volvía tarde, oliendo a tabaco y a algo más que no identificaba. Yo fingía dormir, pero mi mente bullía de preguntas no formuladas. ¿Por qué sentía que me escapaba? En el estudio. Su pasión por los proyectos seguía intacta. Pero cuando me miraba, había una sombra en sus ojos. Estás paranoica, Mónica, me decía a mí misma. Pero el corazón no miente. Decidí investigar. Una mañana,
Mientras ella dormía, miré su teléfono. El código era nuestra fecha, el día que nos besamos en la playa. Abrí los mensajes y allí estaba, conversaciones con Isabel. No eran de trabajo. Te echo de menos. Vuelve pronto. Nuestra vida juntas. Fotos antiguas, ellas dos en Madrid. Abrazadas. Felices. Isabel era su pareja de años. La que la había dejado destrozada. Pero no era verdad. Carla nunca había roto. Isabel vivía en Barcelona. Casada con su carrera. Pero seguían viéndose en secreto. El mundo se me cayó encima. ¿Todo era una mentira? Renuncié a mi beca. A mi familia. Por una ilusión. Me senté en el suelo del baño. Lágrimas quemándome las mejillas. Como no lo vi. Las ausencias. Las llamadas. La carta. Mi conflicto era atroz, amaba a Carla con una intensidad que me aterroraba. Pero ahora sentía traición profunda. ¿Era yo la otra? ¿Un capricho en su vuelta a Almería? Cuando confronté a Carla esa noche. Explotó todo. No es lo que piensas. Dijo. Voz temblorosa. Pero sí lo era. Isabel y ella nunca terminaron del todo. Es complicado. Repetía. Complicado. Qué palabra tan cobarde. Le grité que había destruido mi vida por ella. Que mi futuro en derecho era polvo por su culpa. Ella lloró. Me abrazó. Juró que me amaba más. Isabel es el pasado. Tú eres mi presente. Pero sus palabras sonaban vacías. El malentendido se profundizó. Yo creía que ella me usaba, ella decía que luchaba por elegir. En Almería. Una ciudad conservadora bajo su capa progresista. Ser lesbiana ya era duro. Carla venía de una familia tradicional. Pescadores que apenas aceptaban su orientación. Isabel era segura. De su círculo en Madrid. Yo era la intrusa. La que la hacía cuestionar todo. Pasamos semanas en una danza dolorosa. Discusiones que terminaban en reconciliaciones apasionadas. Pero el veneno estaba inyectado. Yo empecé a beber más. A pasear sola por la Alcazaba al amanecer. Mirando la ciudad que ahora odiaba y amaba. ¿Por qué me quedé? Porque el amor no es racional. Porque en sus brazos olvidaba el dolor. Aunque fuera temporal. El alto trago llegó inesperadamente. Una tarde. Isabel apareció en el estudio. Alta. Elegante. Con ese aire madrileño que me hacía sentir provinciana. Necesitamos hablar. Le dijo a Carla. Yo estaba allí. Paralizada. Isabel me miró con piedad, lo siento. Pero Carla y yo tenemos historia. Carla palideció. Vete. Le dijo a Isabel. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. Carla confesó todo. Nunca rompió con Isabel porque temía la soledad. El juicio familiar. Yo era su escape. Su pasión verdadera. Pero no suficiente para cortar lazos viejos. Te amo. Mónica. Pero no sé ser solo tuya. Sus palabras me destrozaron. Sentí rabia. PHNN contra ella.
contra mí por ser tan ciega. Decidí irme. Empaqué mis cosas en silencio. Mientras ella suplicaba. No me dejes. Pero, ¿cómo quedarme? Mi sacrificio parecía ridículo ahora. Renuncié por una mujer dividida. El conflicto interno era brutal, amarla significaba destruirme. Dejarla significaba vacío. Al final, me fui a un hostal en el centro. Sola, llorando bajo las estrellas de Almería. Pero algo cambió. Empecé a cuestionar, ¿era todo culpa de Carla? ¿O mía por idealizarla? El amor nos ciega. Pero también nos revela. Los meses siguientes fueron un abismo. Viví en un piso compartido cerca de la catedral. Trabajando como camarera en un bar del Paseo Marítimo. Almería. Con su sol eterno. Ahora me parecía cruel. Recordándome constantemente lo que perdí. Carla intentaba contactarme en mensajes. Llamadas. Incluso flores en el bar. Perdóname. Decía. Pero yo no respondía. El dolor era demasiado crudo. Mi conflicto interno alcanzó su pico. Odiaba a Carla por la traición. Pero la extrañaba con una intensidad física. Noches enteras despierta. Recordando su risa. Su tacto. ¿Era amor o adicción? Mis amigos de Granada me decían vuelve. Pero, ¿para qué? Mi beca perdida. Mi familia distante. Todo por un error. Un día. En Cabo de Gata. Sola en Playa de Monsul, nuestro lugar. Vi una figura familiar. Era Carla. Sentada en la arena. Dibujando. Me vio y se acercó. No puedo vivir sin ti. Dijo. Voz rota. Hablamos horas. Confesó que terminó con Isabel definitivamente. Fui cobarde. Temía elegir y perder. Me contó su secreto más profundo, su familia la presionaba para normalizarse. Isabel era la excusa segura. El malentendido se aclaró parcialmente. No era que no me amara, era que tenía miedo. En España. Ser lesbiana en provincias como Almería aún trae miradas. Juicios. Carla luchaba contra eso desde niña. Pero yo estaba herida. Me destruiste. Le dije. Ella lloró, lo sé. Pero déjame repararlo. Nos besamos allí. Bajo las rocas dramáticas. Pero era agridulce. ¿Podía confiar? La controversia vino después. Isabel no aceptó el fin. Empezó a enviar mensajes amenazantes. A aparecer en Almería. Una noche. En el estudio. Discutieron. Yo llegué y vi la escena, Isabel gritando que Carla arruinaba todo. Elige de una vez. Carla me miró, te elijo a ti. Pero el daño estaba. Rumores corrieron, en el círculo arquitectónico. Hablaban de triángulo lésbico. Almería es pequeña. Los chismes vuelan. Mi familia se enteró más detalles. Cortaron definitivamente. El alto trago emocional fue cuando Carla perdió un gran proyecto por el escándalo. Por mí. Pensé. Culpable. Mi rabia se mezcló con empatía. ¿Valía nuestro amor tanto dolor? Decidimos intentarlo de nuevo.
Pero con condiciones. Terapia. Honestidad total. Fue duro, sesiones donde sacábamos demonios. Carla admitió su miedo al compromiso real, yo. Mi dependencia. La reconciliación fue frágil. Vivimos juntas de nuevo. Pero las sombras persistían. Isabel desapareció. Pero el daño no. Carla se hundió en trabajo. Yo en dudas. ¿Era esto amor verdadero o costumbre? Un secreto mayor salió. Carla había mentido sobre su pasado. No solo Isabel, había estado casada brevemente con un hombre. Presión familiar. Para probar que era normal. Me lo confesó una noche de tormenta. Llorando. Te lo oculté por vergüenza. La traición renovada me golpeó. ¿Cuántas mentiras más? Mi PHNN explotó, todo fue falso. Ella suplicó, no. Mi amor por ti es real. Pero el malentendido era profundo. Yo veía patrones de huida, ella. Miedo a perder. El clímax llegó en tabernas. Durante un viaje para reconectar. Discutimos ferozmente en el desierto. Renuncié todo por mentiras. Grité. Ella, yo lucho por ser yo misma contigo. Corrió. Yo la seguí. En un acantilado. Al atardecer. Colapsó. Sin ti. No soy nada. Allí. En ese paisaje cinematográfico de pasiones extremas. Entendí. Su conflicto era mío, amor contra sociedad. Deseo contra deber. Nos abrazamos. Llorando. Empecemos de cero. Propuso. Pero la decisión difícil era mía. ¿Perdonar totalmente? Volví a Granada temporalmente. Para pensar. Mis padres, al verme rota, suavizaron. Vuelve al derecho. Dijeron. Tentador. En soledad. Reflexioné, Carla me había herido. Pero también liberado. Sin ella. Seguiría en una vida falsa. Regresé a Almería decidida. Carla me esperaba en la Alcazaba. Nuestro lugar simbólico. Te amo. Con todo. Dije. Ella sonrió. Lágrimas en ojos. Yo también. Para siempre. No fue fácil. Reconstruimos lentamente, terapia juntas. Honestidad brutal. Carla enfrentó su familia. Yo reconcilié parcialmente con la mía. Abrimos un estudio propio. Proyectos en Cabo de Gata. Sostenibles. Nuestros. Años después. Miro atrás con paz. El clic que destruí mi viejo mundo construyó uno mejor. Perdimos mucho, Beca. Seguridades. Pero ganamos autenticidad. Nuestro amor. Forjado en traición y perdón. Es más fuerte. En Playa de Monsul. Al atardecer. Nos tomamos de la mano. Almería. Con su luz eterna. Nos bendice. El final es humano, no perfecto. Pero real. Amor verdadero requiere sacrificios. Pero también perdón. Y nosotras elegimos eso.